Señor, es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenos días. El día de hoy vamos a ofrecer nuestras intenciones por el eterno descanso de María Dolores García, de Antonio Vázquez Álvarez, por la salud de la señora Josefina Silva y por cada una de las intenciones que tenemos en el silencio de nuestro corazón. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. El día de hoy celebramos la memoria de San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo, presbítero, un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté: ¿a dónde vas? Él me respondió: voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, háblale a ese joven y dile: Jerusalén ya no tendrá murallas, debido a la multitud de hombres y ganados que habrá en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá
y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba sus sentidos y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy la liturgia de la palabra, la liturgia del Santoral, nos propone la memoria de San Jerónimo. ¿Saben quién fue San Jerónimo? ¿Qué hizo San Jerónimo por nosotros? Tradujo la Biblia. ¿De qué lenguas a qué lengua? Exactamente. Y nosotros, bendito sea Dios, gracias a San Jerónimo, gracias a su elocuencia y su gran trabajo que él hizo, entonces el día de hoy podemos disfrutar también de tener una Sagrada Escritura en casa. Para los que posiblemente no escucharon esto, en algún momento, en alguna etapa de la historia de la Iglesia, nosotros los cristianos no contábamos con una Biblia en casa. Los que están un poquito más grandes posiblemente se acuerdan de esto, incluso era una prohibición, o se tomaba como una prohibición tener una Sagrada Escritura en casa porque no se sabía hacer una interpretación correcta, y para no caer en errores precisamente de interpretación, pues hace muchos años, me acuerdo mi bisabuelo, que yo conocí, mi bisabuelo, él dice que sus papás nunca tuvieron una Biblia en casa, precisamente por eso, porque de parte de la Iglesia él decía así de esa manera, pero en realidad no lo sé cómo era, pero él decía que era una prohibición para ellos tener una Biblia en la casa porque no se sabía hacer una interpretación correcta. Pero gracias a San Jerónimo, o más bien gracias a San Jerónimo, que hizo esta traducción al latín para que el pueblo, o que todo el pueblo pudiera más o menos comprender, porque en ese entonces pues sí se leía y se hablaba en latín. Pero después, gracias a otros autores, ya tenemos en casa el día de hoy nosotros una Biblia, la Biblia de Jerusalén, latinoamericana, y bendito sea Dios que cada uno de nosotros posiblemente tenemos una Biblia en casa. Y el día de hoy, que estamos terminando precisamente el mes dedicado a la Biblia, a la Sagrada Escritura, pues le dedicamos este día a San Jerónimo, que hizo esta gran labor gracias a que el Papa Dámaso le pide hacer este trabajo para cada uno de nosotros. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿qué tanto nos acercamos o qué tanto permitimos, como en la primera lectura escuchamos, que el Señor esté en medio de nosotros como en el pueblo de Israel? La pregunta para nosotros es realmente cuánto nosotros nos acercamos a esa Sagrada Escritura que tenemos en la casa. Posiblemente se las regalaron cuando se casaron, cuando cumplieron sus 15 años, y ahí sigue bonita, adornadita y en un cajoncito. Ojalá que no.
El punto precisamente de la Sagrada Escritura o la lectura que escuchamos el día de hoy, cuando el Señor le dice a Israel, yo estaré en medio de ustedes. ¿De qué manera? De muchas maneras, especialmente a través de su palabra. A través de la palabra de Dios, Él está en medio de nosotros. Y entonces nos invita precisamente la primera lectura que escuchamos el día de hoy a cantar con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio de nosotros. Está entre nosotros a través de su palabra, a través de los sacramentos, especialmente de la Sagrada Escritura y la Eucaristía. Todos los demás sacramentos, el Señor obviamente, ya lo hemos dicho en algún otro momento, está en medio de nosotros con su gracia cuando nosotros nos acercamos a los demás sacramentos. Pero va a ser en la medida en que nosotros nos acerquemos precisamente al Señor que Él irá haciendo su obra salvadora en cada uno de nosotros. Si nosotros no nos acercamos, pues el Señor siempre nos va a seguir esperando con los brazos abiertos. Siempre va a estar esperando a que el Hijo pródigo regrese a casa. Ojalá que cada uno de nosotros nos acerquemos con una gran devoción a conocer la Sagrada Escritura. Posiblemente no con la interpretación adecuada que quisiéramos interpretarla, pero por lo menos podemos leerla el día de hoy. Decía mi maestro de Sagradas Escrituras, dice, ¿por qué nosotros católicos hacemos reverencia al sagrario? Díganme ustedes, ¿por qué hacemos esa reverencia ante el sagrario? Porque Jesús está presente ahí, porque Jesús está vivo ahí. Pregunta para ustedes, ¿hacen reverencia cuando pasan a un lado de su Biblia o enfrente de su Biblia? ¿Por qué no? Deberíamos de hacerlo porque ahí está Dios presente, está vivo, hablándonos a nosotros, y entonces Él nos hacía reflexionar acerca de eso. Dice, ¿por qué no lo hacemos? Porque no hemos entendido que el Señor está en medio de nosotros, como la primera lectura nos dijo. El Señor está en medio de nosotros a través de su palabra. Es en su palabra que Él nos habla. Es a través de su palabra que nosotros lo conocemos más y más. Es a través de su palabra que nosotros escuchamos sus prodigios, sus milagros, todo lo que Él hizo. Gracias a San Jerónimo, que comenzó a hacer la traducción del griego y el hebreo, ahora al latín, y después otros autores más modernos, pues ahora ya lo tenemos en inglés, español y tantos otros idiomas que ahora se ha hecho traducciones de la Sagrada Escritura. Pero es gracias a San Jerónimo, al trabajo que San Jerónimo hizo, para poder nosotros del día de hoy disfrutar de tener una Sagrada Escritura en casa. Entonces la invitación es para que nos acerquemos con gran devoción a la palabra de Dios, que como venimos y hacemos reverencia ante el Santísimo porque está presente nuestro Señor Jesucristo vivo, en su palabra, nosotros mismos lo decimos, en su palabra también encontramos a Jesús. Es en la palabra que nosotros tenemos vida. El libro del Génesis nos dice, y la palabra estaba presente con Dios desde el principio. Toda la Sagrada Escritura, esta inspiración divina, es en la Sagrada Escritura que encontramos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que no nos pase como a los discípulos en el momento en el que el Señor les anuncia su muerte. El día de hoy San Lucas nos vuelve a narrar este pasaje del Evangelio donde el Señor les anuncia la muerte de Él. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres para ser muerto. Pero les invade un miedo cuando pensamos en la parte de la muerte, porque no hemos entendido, o más bien no hemos escuchado lo que Él mismo nos está diciendo en su palabra. Porque es necesario que el Hijo del Hombre muera, ¿para qué? Para nuestra salvación. Es necesario que Él padezca, que Él viva ese calvario para nuestra salvación. Cuando no lo entendemos de esa manera, entonces seguimos cuestionando como los discípulos en nuestro interior. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿O por qué tiene que ser de esta manera? Cuando no escuchamos, no ponemos atención a lo que la misma palabra nos dice, entonces vienen muchas preguntas que la respuesta está implícita en la misma palabra de Dios. Acerquémonos con gran devoción, los invito para que se acerquen con gran devoción, saquen su Biblia que les regalaron cuando se casaron, pónganla en un altarcito en su casa, hagan una oración con la Sagrada Escritura. Tenemos en la Sagrada Escritura tantas oraciones tan hermosas, o base de las oraciones que tenemos precisamente en la iglesia como católicos. Entonces acérquense a la palabra de Dios. Ojalá que también eso vaya siendo ejemplo para los demás. Mi bisabuelo era una persona que fue de la iglesia protestante de Pentecostés,
Pero yo me acuerdo mucho yo verlo sentado todos los días, a mi abuelo, 94 años tenía, sentado todos los días leyendo el periódico y leyendo la Sagrada Escritura. Todos los días. De esas personas que no necesitaban lentes para leer, yo necesito lentes para poder ver la Sagrada Escritura, imagínense. Entonces, pero él tenía una gran devoción por la Sagrada Escritura. Ojalá que cada uno de nosotros también, el Espíritu Santo nos regale esa devoción para acercarnos a conocer a nuestro Señor Salvador. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, al Señor que nos ha reunido para celebrar a San Jerónimo y presentémosle las necesidades de todos los hombres. Unidos en oración decimos: te rogamos, óyenos. Para que los monjes y las monjas de la familia jerónima se amen, no amemos nada por encima de Cristo y nos unamos con fidelidad siempre más plena a su iglesia. Oremos. Para que el ejemplo de San Jerónimo aliente a los monjes a entregarse a la contemplación de la Sagrada Escritura y sepan descubrir en Cristo presente en ellas. Roguemos al Señor. Para que la conducta de los que han consagrado su vida al estudio de las Sagradas Escrituras sea un reflejo claro de la palabra divina que estudian y enseñan. Oremos. Para que el Señor haga oír la voz de su palabra a los que viven angustiados en la oscuridad de la duda o de la ignorancia. Oremos. Para que el Señor llene con sus bienes a los amigos y bienhechores de los monasterios y a cambio de los bienes materiales con que los favorecen, les conceda los bienes eternos. Oremos. Te pedimos por el eterno descanso de María Dolores García y Antonio Vázquez Álvarez. Oremos. Señor Dios, fuente de toda sabiduría, que quisiste que San Jerónimo destacara en el conocimiento de las Escrituras, escucha nuestras súplicas y haz que, gozando de las enseñanzas, avancemos siempre en el camino de tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía huye el hombre de su amor. Dios le ama como amigo, mas se aleja del suyo. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Jerónimo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, lo instruyes en la predicación de su palabra y proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos dirigimos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Solo de Dios dice el Señor. No solo de pan vive el hombre, de toda palabra que viene de Dios. Solo de Dios dice el Señor. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, yo quiero tener hambre de ti, hambre de tu palabra, palabra eterna, yo me deleitaré. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame y aumenta mi esperanza y mi fe, renuévame, Señor. Lléname de amor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Solo de Dios dice el Señor.
palabra, palabra eterna, yo me deleitaré. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame y aumenta mi esperanza y mi fe. Renuévame, Señor, y lléname. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrezcamos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos en casa, en hospitales y por las personas que los cuidan. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles, para que atentos a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, trabajos y familia y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Que tengan bonito día. Adiós, reina del cielo, Madre del Salvador.